Bueno, ¿qué pasa? Aquí decíamos que, empiezo ya, Dios ha muerto porque lo hemos matado nosotros. ¿Eso es bueno o es malo? Os dejo. A ver, empiezo yo, si no habla nadie. Yo creo que para mí es bueno. Me explico. Por lo menos no dependemos de algo supuestamente divino o que está por ahí que no sabemos dónde, sino que es para que nosotros, a nivel humano, a nivel hombre, podamos sentar bases de la moral, pero la moral nuestra, ¿no? La moral de los hombres, la moral real, no algo que viene impuesto por ahí. Bueno, voy a esperar algunas respuestas y luego en todo caso, porque si no ya sabéis que hablo mucho, contesto. Muy bien, o sea, para Juan Antonio es bueno porque nos ha quitado la sujeción a una moral en fin, que deja mucho que desear. Muy bien. ¿Quién más? María Inés. No, pero activa el micrófono, activa el micrófono. Muy bien. Bueno, para mí también fue una experiencia que lo fui perdiendo de a poquito. Pero claro, es como dice Juan Antonio, uno se sentía que la vida la estaban encorsetando. Entonces, no había libertad, había siempre temor de cometer el pecado. Y para mí está bien, a mí me ha hecho bien, me ha hecho más libre, no tengo que andar dando explicaciones, no me tengo por qué confesar, no tengo por qué hacer cosas obligadas si no las quiero hacer. Hay cosas que hay gestos que no me parece, que nunca me llegaron, y entonces yo en ese sentido me parece que sí, que está bien. En mí, particularmente, a mí me toca que está bien. Muy bien, 2-0. Sigamos. ¿Puedo hablar yo? Muy bien, Estela. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios de Juan Antonio y Marica. En principio, creo que está bien. Porque, bueno, al matar a Dios, como dice Nietzsche, lo hemos matado, nos damos la oportunidad de análisis y de soltar las amarras y hacernos cargo, lo cual es siempre difícil. Hacernos cargo de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros pecados, si queremos usar ese término. Y por eso estoy totalmente de acuerdo en que está bien. Si es que hacemos algo al respecto y no lo dejamos ahí flotando. Así que solo es eso. Yo me conecto en casa ahora, salgo de acá del celular. Muy bien, Estela. Tomamos nota. ¿Quién más? Para los que recién llegan, estamos preguntando, que hemos dicho cómo hemos matado a Dios y si eso es bueno o es malo. Bueno, yo iba a decir que yo no sé si es bueno o malo. Yo creo que nos hace más libres. Es que no sé qué es bueno o malo. Yo creo que nos hace más libres, no sé si más felices. Es cierto que coincido con que soltar esas amarras que nos encorsetan, que no nos dejan ser nosotros mismos, ese yugo que no permite que actuemos conforme a nuestra moral, a nuestros principios, es como quitarse una losa de encima. Y en ese sentido es el de la libertad. Que yo no sé si es bueno o malo, creo que es bueno, porque la libertad siempre es buena, pero creo que a la vez lleva una pérdida de protección, una pérdida de sentirnos más acompañados.
Así que no sabría contestar a la pregunta. A mí me parece que es mejor porque estamos menos sometidos a todo esto que venimos hablando, no al pecado, a la culpa, a no poder disfrutar, en definitiva, de la vida, no de la sexualidad, en fin, todo esto que nos hace tan limitados, ¿no? Y tan constreñidos, y en ese sentido esta expansión de libertad es como una bocanada de aire puro. Pero creo que también lleva a la pérdida en los que son creyentes, ¿no? Que yo desde mi posición digo, qué horror, porque creer en Dios por necesidad, por sentirnos acompañados o por... me parece terrible. Pero también se pierde, ¿no? Esa parte de protección, no sabría qué decir. Yo prefiero esto, pero no sé si es bueno o mal. Bueno, muy bien. Bueno, la pregunta es un poco así, intencionadamente pueril. Es un juego que yo tengo, a veces tenía, yo ya con mis nietos yo tenía, porque van creciendo, digo, pero decía, bueno, a ver, ¿eso es bueno o es malo? Un ejemplo, ¿no? Entonces, y curiosamente, ahí iniciamos una conversación. Por ejemplo, decir palabrota, ¿es bueno o es malo? Porque es, uy, perdón, abuelo, que he dicho una palabrota, porque la madre no quería que dijera palabrota. Es más, la madre no quería que el niño estuviera mucho conmigo porque se le iban a pegar todas mis palabrotas, para colmo, ¿no? Se ponía muy nervioso. Bueno, entonces, ese era el juego. Cuando me decía algo, siempre decía, ¿pero eso es bueno o es malo? ¿No? Y curiosamente respondían de una manera muy inteligente, que no voy a reproducir ahora. Bueno, entonces lo dejamos en lo de María José, lo dejamos, vamos, 3,5, 3,75, no ha sido un... no, le parece bien, pero que si es bueno o no es malo, no sabe muy bien, no lo tiene tan claro, podría decir para quiénes. Ya vamos a hablar de eso. Ella tiene mucho que ver con a lo que se dedica María José, ¿no? Entonces es muy seria en esto. Sí, bueno, a ver, ¿qué quiere decir bueno y qué quiere decir malo? Bueno, era mucho más sencillo. Pero 3,75 a 0, claro. O a 0,25. ¿Quién más? No es obligatorio, pero... A ver, Amalda está levantando el dedo, ¿no? Ah, es que no estoy yo no estoy, no hay moderador. Ok. Francisco, Buenos días a todos. ¿Me puedes ayudar, Francisco? Yo creo que es bueno en el sentido de que nos hace responsables a nosotros mismos y nos hace conscientes sin andarnos conmiserando o teniendo temor, ¿verdad? De algo, echándole la culpa a algo. O sea, como postergando vivir para algo que no sabemos si existe, ¿verdad? Porque en la vida próxima vamos a ser más puros, más sanos, y entonces toda esta vida nos la llevamos de sacrificio y demás. De hecho, nosotros en algunas ocasiones le preguntamos a mi madre por qué tenemos que sentir como culpa por ser felices, porque ser felices casi te lleva a que estás pecando, pues. Son las enseñanzas. ¿Por qué creemos en eso? Pues cuando nacemos no creemos en nada, ¿verdad? Es cultural. Entonces, si la moral y todo eso es de acuerdo al lugar donde vives y como entes sociales, primero la familia te inculca eso y luego socialmente es mayoritariamente aceptado esa conducta, pues tú te vas desarrollando en ese ambiente y esos son tus cánones de conducta, ¿verdad? Pero obviamente quizá no lo matamos o lo matamos o como sea, pues lo que es bueno es hacerse consciente uno mismo de que no podemos estar pensando en otras personas o en deidades o lo que sea para vivir, ¿verdad? Entonces postergar vivir para algo incierto se me hace como que no tiene sentido nuestra vida entonces. Y que tenemos que luchar por cada quien, y la moral, bueno, pues los límites, ¿verdad?, que tenemos nosotros para vivir, yo creo que son más que suficientes, pero no esas cargas, esas ataduras tan grandes por una cuestión religiosa o por algo que siempre me están juzgando, pues. Fíjate, si no son nosotros mismos que somos tan imperfectos,
es alguien que no vemos, que no sabemos, pero que me está juzgando, de antemano me están juzgando. Entonces es sumamente de ataduras eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es tan sencillo ser libre, porque hacerse responsable de sí mismo yo creo que es la mayor carga. Y aparte, luchar por estar contento contigo mismo, porque pues ya tiene toda la formación uno, despojarse de esas ataduras es un poco difícil. Entonces, sí me gusta ser libre, sí me gusta pensar y decidir sobre lo que quiero y me atengo a las consecuencias de una vida posterior si es que existe. Muy bien. Repito que no voy a decir nada. Está muy interesante, ¿eh? Las intervenciones que están habiendo, muy interesante. Además, no os pillo cansados. Eso, a veces cambiar viene bien, porque en vez de hablar al final, después de tener yo haberlos atolondrado a todos, prefiero también que hagamos esto. ¿Alguien más? Yo lo que no estoy muy seguro es que a qué Dios matamos, ¿no? O sea, matamos realmente a cuál Dios. Eso es algo que no alcanzo a comprender y esto no me permite seguir avanzando porque no veo a qué Dios en todo caso estaríamos matando, ¿no? No lo tengo claro. Pero sí voy a decir que coincido con que el concepto del Dios castigador que hemos tenido hasta ahora, y voy a salirme un poquito de lo anterior, ¿no? No estoy seguro si lo matamos, pero coincido con las chicas que dijeron esto de que es algo parecido a como que digamos el Dios o la religión lo único que hace es no dejarnos disfrutar del pecado, ¿no? Una tontería como esa. Y en definitiva nos sentimos muy atados y culpables digamos, siempre sentimientos de culpa por cuestiones que no deberíamos tenerlas. Y bueno, en mi concepto yo he ido liberándome de estas, ¿no? No estoy seguro, o sea, lo de matar a Dios no puedo alcanzar a responder porque no sé de qué Dios, ¿no? Pero estoy hablando ahora sí de la religión, estoy hablando como de otra cosa, estoy hablando, ¿no? Y entonces sí, lo he ido liberando y no es que esté tomando las cosas que me conviene como de un supermercado de la religión, sino que realmente las he ido meditando, sacando, y me he dado cuenta de que realmente, si es que, o sea, si es que Dios quiere, creo que sí, que seamos felices, no podemos estar continuamente sintiéndonos culpables, ¿no? Y como yo sé que Dios, o sea, estoy convencido que Dios quiere que seamos felices, esto, dejar todas estas ataduras que son más bien generadas por el hombre a través del tiempo. También a lo mejor la idea de Dios fue generada por el hombre, no lo voy a discutir, pero por lo menos para mí, después, eso ha sido generado, esas cuestiones de que no hagas esto, no, cuidado con lo otro, más bien yo creo que quizás a través de los tiempos, para tratar de que la gente estuviera más aplacada y no fuese demasiado libertinaje, ¿no? O sea, en muchas cuestiones, ¿no? En muchas cuestiones. Estoy hablando en todos los ámbitos. Entonces, me parece que hace muchos años se intentó como aplacar a la gente con cuestiones religiosas que a través de los años han pasado a ser unas tonterías absolutas, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de separar absolutamente estas cuestiones que nos atan tontamente para ir tratando de dejar un centro, digamos, de conducta con mucha libertad y tratando de ser lo mejor posible cada día. Insisto, no estoy seguro si se mata a Dios, respondiendo a tu pregunta, no estoy seguro si se mata a Dios y a cuál Dios o cómo. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante también lo que has dicho. No sé cómo sumarte, porque se te ha escapado una cosa por ahí. No se te ha escapado, pero bien, voy a contenerme para poder responderos a todos. ¿Quién más? Gracias, Raúl.
¿Quién más? ¿Ya? ¿O no queréis decir nada? Hemos matado a Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Hay algunas personas que hablan bastante, pero ahora están muy calladitos. Yo no sé por qué. Bueno, para mí, hablar de si hemos matado a Dios, yo creo que nos estamos refiriendo pues al Dios de Israel, ¿no? Al Jehová o al Yahvé. Y bueno, se lleva también al Hijo, ¿no? Al Jesús, que ahí ya lo incrustaron y lo hicieron a su antojo, como ellos quisieron. Pero si hemos matado a Dios, si lo han matado, el ser humano tiene la necesidad de crearse otros dioses, ¿no? Entonces, para mí es bueno porque me inventé otros dioses, acudí a otros dioses. El ser humano no puede estar, a mi punto de vista, en el pleno ateísmo, que yo lo mencionaba en el tema cuando se dio Dios, ¿no? No sigo mi postura, ningún ser humano es ateo, tiene la necesidad de creer en algo. Entonces, al haberle quitado o despojado esas creencias del Dios de Israel, nos forjamos otros dioses, nos inventamos otros dioses. En mi caso, pues abracé a una diosa y yo misma, pues también voy en el camino de la divinidad, ¿no? O sea, superándome al romper con todos esos paradigmas que no nos dejaban crecer como personas. Muy bien. Bueno, de todas maneras ahora vas a hablar un buen rato. Oye, yo también quiero abrazar a esa diosa, porque a lo mejor hasta me planteo el tema de Dios, ¿eh? Bueno, es una broma. Hombre, me lo has puesto, mira, estoy dando unas pistas, pues no había pensado yo que se podría abrazar a una diosa, pero bueno. Muy bien, debe estar bien abrazar a una diosa. Who knows? Raúl. Son bromas de como nos conocemos de chicos, somos un poco regresivos con las bromas. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Inés quería hablar. Delma, muy bien. ¿Quién? Muy bien. Ay, no, ¿quién? Porque yo tengo un lío, yo no estoy moderando. ¿Alguien quiere moderar? Tú, Francisco, por favor. María Inés ha levantado la mano. Ah, vale, perfecto. Bueno, yo, por ejemplo, no es que lo maté a Jesús, por ejemplo, no. Pero yo maté a ese Dios que la religión nos metió. Porque ese Jesús me acompaña a mí. Yo me doy cuenta cuando hago bien, cuando hago mal, cuando me inclino hacia una persona o a un objeto. Lo otro es ese que está más allá, que nos dijeron que está allá, que nos acompañaba. De ese es el que yo prescindo, digamos. Pero el Jesús no. Muy bien, perfecto. Luego habría que hacer, pero no voy a seguir entrando en el juego de palabras, ¿no? Una cosa es que Dios haya muerto, otra cosa que lo hayamos matado, o sea, pero bueno, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en eso. Claro, no, eso. No voy a entrar en eso. Luego, entonces, ¿quién más? ¿Quién más? Es como una creencia, es despojarse de nada más, no es una muerte literal, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo, pues también la pregunta es, depende de qué Dios estamos hablando, ¿verdad? Si se habla del Dios que nos han enseñado en una cruz, castigado, sometido, torturado, el Dios del dolor, el Dios de la compasión, entonces sí convendría matarlo, ¿no? Porque la moral y la religión niegan la vida. Y entonces, en la medida en que se crea también en que existe otra vida, también se niega esta. Nos negamos el derecho
a nosotros vivir en esta vida, pensando que hay una recompensa en el más allá. También el Cristo que ponen castigado, azotado, pues es el Dios de la compasión. No son valores positivos para el ser humano, ¿no? Entonces nos tienen esclavizados por medio de la compasión y por medio del dolor. Si es ese Dios, entonces a mí sí me convendría matarlo. Muy bien, estupendo. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Pobre Dios, por Dios, por Dios. A ver, ¿quién más? Sí, yo iba a decir también que lo terrible es cuando cada religión a su Dios lo establece como el absoluto respecto a otras creencias o a otros dioses. Entonces, en ese alarde, ¿no?, de totalitarismo, en el que se utiliza ese Dios para someternos como si fuera un Dios político, para someter a otras creencias o para someter a otras culturas, a otras personas, y toda esa parte en la que en nombre de Dios se han hecho tantas barbaridades, ¿no? Se ha ultrajado tanto, se ha despreciado tanto, se ha sometido tanto a pueblos que tenían otros dioses de otras creencias. Yo creo que en esa parte matar a Dios es bueno. Ahí sí digo que matar a Dios es bueno. Muy Cuando bien. se establece como verdad absoluta y se trata de organizar un código moral como si estuviera por encima de todo, ¿no? Y desde ahí solo entra por ese embudo el que cree ahí, y el que no, pues vamos a ver qué hacemos con ello, ¿no? Esa parte sí me parece que es bueno matar a Dios. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a quitarte el 25%. No, me quedo con las dos cosas, con las el dos cosas. 0,75 de antes y de ahora. Vale. Bueno, la cosa... en cualquier momento le doy la palabra, le daré la palabra a Dios en cualquier momento a ver qué piensa de esto, ¿no? Sí, vamos a dar la palabra a Dios porque... A ver si van a contestar. Sí, ese es el problema, no sé qué conexión tendrá. Bueno. Amalda quería hablar, creo. Eduardo, yo creo que, bueno, uno lo ve muy claro, y yo, cuando vengas te voy a llevar a los primeros conventos que se erigieron en México, primero por los franciscanos, luego por los agustinos, más nice, más... Y hay muchos frescos en donde está impresa toda la tortura. Y cuando te inculcan tanto el amor a Dios, para uno que comienza a ver esas cosas es un poco fuerte, porque no logras discernir de qué manera está bien hecho descuartizar personas en nombre de Dios, mutilar y demás. Otra de las cosas que también siempre hacen ruido en ese Dios que nos inculcaron, en esa moral, en esa restricción que tenemos, es la riqueza tan absurda que hay en todas las iglesias, cuando por un lado debería ser humildad, ¿verdad? Tenemos iglesias nosotros cubiertas completamente con oro, puedes ir a la del Rosario en Puebla, y bueno, en Puebla hay infinidad de iglesias, ¿verdad? Cubierta en oro y cosas de esas. Entonces, yo creo que es muy chocante pensar en algo totalmente bueno, como una deidad que uno la imagina por encima de todos, y con esos actos tan atroces. Entonces, pues la conquista aquí la hicieron de esa manera, ¿verdad? Imponiendo su Dios encima de los nuestros. Por ese lado. Por otro lado, cuando comentamos, no sé, que también en respecto si era bueno creer en Dios o en algo, que lo que te decía en la pirámide de Maslow, para nosotros poder trascender en este mundo, de esta vida, pues necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos. Y en ese sentido tenías que creer en algo. Podías creer en la naturaleza, en lo que sea. Entonces, si matamos a un Dios en el sentido figurativo, de que me limita, ¿verdad? De que me limita
de que me justifica ciertos actos porque están bien hechos. Yo creo que las reglas son bien básicas, aunque no hubiera leyes, el respeto a la otra persona y ya está. Porque no necesitas tantas leyes sobre leyes y sobre más leyes para decirte que tienes que respetar al demás, y que el poder no te hace mejor persona, que el dinero no te hace mejor persona, sino que cada quien puede ser libre y feliz a sus límites, ¿no? Entonces, abundando un poquito en eso. Muy bien, Amanda, muy bien. Ya voy a intervenir. Bueno, una cosa, menos mal que algo de oro dejaron, que no todos se lo trajeron a España, que en alguna iglesia vuestra quedó también algo de oro, algo que no se pierde. Bueno, broma. Quería hablar Arantxa. Arantxa, sí. Hay varias manos levantadas. Arantxa, luego Laura, ¿verdad? Arantxa y 2 Aranchas. Tenemos 2 Aranchas. Y una es que he iniciado con el móvil porque no podía desde el ordenador y por eso he puesto desde el móvil. Perfecto. Ahora lo quito. Bueno, muy bien. Que yo cuando pienso en Dios, para mí creo que es un concepto que nos ha llegado, que es la humanización, el hacer humano, algo que es superior. Y para mí lo superior es la ética, la moral. Es, como habéis dicho vosotros, los principios que nos guían para nuestro comportamiento, para ser lo mejor en lo que queramos ser o en lo que queramos hacer, en portarnos bien con el otro, no sé. Entonces, esos principios nunca deberían de ser matados, aunque se haya instrumentalizado el concepto de Dios para hacérnoslo llegar a nosotros. Muy bien, Arantxa, perfecto. Estamos en la sintonía. ¿Quién más? ¿También la levantó la mano Laura, puede ser? Laura, sí. Hola, ¿qué tal? Hola Francisco. No, es que me hizo clic algo, igual, todos habéis sido súper interesantes, las chicas impresionantes, todos impresionantes. Igualmente hay algo que me quedó dando vueltas después que hablara Delma, que me encanta Delma cuando habla. Por cierto, Denise, me encantó tu artículo, es una pasada, súper guay. Me hizo ruido algo. Cuando estamos hablando de matar, ¿para qué se utiliza? ¿A quiénes se mataban o quienes morían en las religiones se convertían en mártires, ¿no? Se convertían todavía en seres todavía más elevados y superiores, de alguna manera, ¿no? ¿Es posible que Nietzsche quisiera elevar de alguna forma esa deidad al matarla? ¿Es posible? Lo dejo ahí. No sé, por ahí me estoy liando, pero yo estoy retorciéndolo todo. Gracias. Gracias, Laura. Tiene sentido lo que preguntas. ¿Falta alguien más? Tenemos a nuestro transeúnte principal, que es Raudel, que está por ahí, que no se le ve la cara. No sé si ha puesto la cámara y se ha ido y ahora vendrá. Bueno, es una broma. Bienvenido, Raudel. O la imagen oscura de Raudel, oscura en este ordenador. Bueno, igual se ha ido a buscar a Dios, como en el texto de Nietzsche. ¿Alguien más? Denise. Denise, sí. Bueno, doctor, me has dicho que cómo se puede abrazar una diosa. Déjate comentar cómo puedes hacerlo. Bueno. Puedes ir a la playa, tirarte y sentir que estás abrazando a la diosa. Puedes abrazar un árbol y sentir el amor a tu diosa. Pero si no te basta con eso, ven a Nayarit, te llevo el temazcal para que entres en la panza de tu madre, y al salir del temazcal sientas que vuelves a nacer. Entonces, son unos tips de cómo puede abrazar a la diosa.
Pues es una muy interesante invitación a Nayarit. Si me das con este incentivo, no sé si voy a tener que hacerlo en el mismo viaje o dividirlo en dos, el del norte y el de Nayarit. Bueno, todo se andará. Muchas gracias. Es muy interesante tu propuesta. Sí, yo tengo ganas de abrazar a una diosa, sin lugar a dudas. Se ríe María. Laura quiere hablar. Una breve cosa. Era para decirle a Denis y a Eduardo que aquí están haciendo té mascal aquí en Javia. Porque aquí hay círculos de mujeres y círculos de hombres y también se hace esa reproducción del vientre materno con piedras calientes, agua y para que cuando sales pues revivir un poco eso, lo que comentaba Denise, de ese renacimiento y volver a empezar, ¿no? Está muy interesante. No lo he hecho nunca, lo voy a hacer. Bueno, está muy interesante, está muy interesante. Bueno, ¿quién más? Pues si me permites... Hombre, ya me llamaba la atención que no hubieras intervenido. No, pero es que estaba haciendo esto, no sé si se ve, pero es todo lo que habéis estado hablando todos. Bueno, me parece también muy bien, me parece muy bien. Que ahí está, por eso precisamente está. Y de esto digo concretamente que no voy a decir nada porque aquí hay para varias sesiones, o por lo menos yo es lo que tengo. Y si me permitís, solo hago dos cositas que son, primero, decirle a Denise que tenga la bondad, si te parece oportuno, que me digas es el título de Oso del que citas en tu extraordinario, no he logrado, lo llevo leído 4 veces, pero todavía no puedo asimilar todo lo que has puesto ahí. Eso es verdaderamente una lección magistral y claro, para mentes como la mía, pues la verdad se ha dicho es que se desborda. Pero estoy intentándolo, lo estoy intentando. Entonces me gustaría, si tienes la bondad de decirme qué título de Oso, porque Oso tiene un montón de libros. Entonces, ¿cuál es el que citas? Bueno. Y mientras va a buscar el título, si os parece, yo haría la pregunta del millón para mí, de todo lo que estamos hablando sobre matar a Dios. Pero ¿a quién estamos? Léemelo si tienes la bondad, Denise. El título. Este maravilloso libro, porque es uno de los que me ha encantado, de 8, de hecho es el que más me gusta. Se llama Zaratustra, un Dios que puede bailar. Vale. Y habla de Nietzsche. Ese es el título, vale. Eso es lo que quería, porque es que tiene un montón, tú lo sabes, mejor que yo, que tiene un montón de libros. Entonces lo que quería era saber cuál para meterme en él y seguir tus notas y tus enseñanzas. Y repito, la pregunta del millón para mí, aquí hay, repito, tengo tal cantidad de cosas que, hablando de front, libertad, responsabilidad, ayuda, Dios, en fin, y hay una cuestión también que quería hacer comentario a lo que dice Denise en su artículo, y que después, si mal no me equivoco, ha sido Amalda quien lo ha vuelto otra vez a sacar, que es la palabra compasión. Me ha chocado muchísimo, me chocó mucho y el hablar de esto. El que diga, se parta de la base de que Nietzsche dice que la compasión es mala. Hay un libro extraordinario que yo leí hace mucho tiempo y porque es un autor que he seguido mucho, porque fue un vuelco que dio mi vida cuando lo leí hace muchos años, que es Daniel Goleman, cuando descubrí su filosofía especial, aquel libro fantástico que habla de la sabiduría emocional, a mí me pareció algo fuera de lo normal y dio un vuelco. Y ahí concretamente tiene un otro libro que está hablando de las emociones, y es un libro para mí fascinante,
porque habla junto con 6 personas más en una reunión que tuvieron con el Dalai Lama y estuvieron hablando durante días, hablando de precisamente de las emociones. Y él dice que precisamente era cómo combatir las emociones malas. Y hay ya digo, es un libro dedicado exclusivamente a esto, y a mí hay una cosa que yo la tengo aquí incluso, y perdonadme, con esto termino, ya sé que no debo de hablar, Eduardo, pero ¡no! Lo siento. ¡Qué bobo! Y concretamente, por ejemplo, digo, en el capítulo 12 dice, alentando la compasión, y dice, empieza así, ¿por qué creen ustedes que la ciencia occidental ha ignorado la compasión? Esa fue la pregunta en torno a la cual giró el 5º encuentro organizado por Mindal de Lippe, que versó sobre el altruismo y la naturaleza humana. La pregunta había sido formulada por Anne Harrington, especialista en historia de la ciencia de la Harvard University. Y sobre esto habla concretamente. En el libro aparece, en este libro concretamente, de las emociones malas y cómo combatirlas, que eso es de lo que se trata. La palabra compasión aparece quizás más de un centenar de veces, porque todos los 7, concretamente las 7 personas que están ahí, que son budistas, filósofos, el famoso francés que todos conocemos, que es budista, en fin, etcétera, etcétera, y concretamente esa es una palabra que sale continuamente, y el Dalai Lama asegura en varias ocasiones a través del libro que es precisamente quizás la solución del mundo, el tener compasión hacia los demás. Y lo último, ya, y termino de verdad, porque estaría hablando durante horas, porque esto me lo habéis planteado vosotros, no es cosa mía, es que he tomado nota de vuestra sabiduría y que por eso no hago otra cosa nada más que decirlo. Concretamente, que lo acaba de terminar de decir, si mal no me equivoco, Miriam, cuando ha hablado del respeto. Para mí es la palabra más sagrada que tengo. Siempre lo he dicho y lo digo cientos de veces en mis reuniones con mis niños. La palabra respeto. Yo la saqué cuando lo pregunto y hablo de ello y les hago preguntas y les pincho un poco para que estallen, y que digo siempre, yo lo saqué de Agustín de Hipona cuando dice esa famosa frase que a mí y que le he copiado, cuando dice, ama y haz lo que quieras. Y yo siempre digo cuando hablo de estas cuestiones, yo lo he traspasado, le he copiado a él, lo he traspasado y digo, respeta y haz lo que quieras. Porque si, como dice Agustín de Hipona, si amas es imposible que hagas daño, si respetas, si de verdad respetas a tu vecino, a tu adversario, a tu todo, si respetas en todos los terrenos, nunca jamás podrás hacer nada. Cuando vayas a hacer mal, el respeto te lo impedirá y por tanto no podrás hacer mal. Creo que era una lección que nos dio Agustín de Hipona y que desde luego ya digo yo la he cogido para mí, es una. Y después hay, como os digo, un montón de notas que hago. Perdón, me callo ya y si acaso únicamente hago de intérprete de vuestras peticiones. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias a vosotros. Yo creo que he hablado casi todo, o todos, ¿no? Bueno, Raudel ya se ha ido, ha apagado el cartel. Ya que lo tenemos en cuenta para cuando venga, inmediatamente le preguntaremos lo que sea, con tal que hable. Bueno. ¿Quién dijiste que se fue? Raudel. Ni lo conoces, ¿verdad? Sí. Bueno, aparecerá. Me gusta bromear a mí porque yo ya sabéis que soy un poco profesor, ¿no? Entonces cuando alguien anda sascandileando, le digo, ¿por qué no te sientas? Bueno, vamos a ver. Tengo que decir que he llamado a Dios y no responde, con lo cual me deja un poco desarmado porque yo pensé que hablara él y pusiera un poco de orden en esta cuestión. ¿De qué Dios estamos hablando? Decía Raúl. ¿De qué Dios estamos hablando? Esto es importante, ¿eh? ¿De qué Dios estamos hablando?
lo dejamos ahí. Y en un determinado momento, que él hace un análisis muy similar al de todos vosotros, que es un análisis muy correcto y como veis estamos de acuerdo en eso de que la verdad es intersubjetiva. Mira qué importante es escucharnos, ¿no? Y entonces, pues esto debe ser bastante verdadero, porque pensamos todos muy parecidos y no de una manera automática, sino que todos lo hemos razonado, somos hijos de una época, y bueno, y las respuestas que estamos dando, pues coincidimos y las podemos compartir. De todas maneras, Raúl nos dice, bueno, Dios no quiere que nosotros seamos infelices, o sea, por ahí se le escapa, o sea, Raúl ahí nos mete otro Dios, ¿no? Porque estamos hablando de que Dios, el de la culpa, el de sentirnos mal, el que nos coarta, qué sé yo, y dice, bueno, Dios no querrá que seamos... a Malda también se le escapa por ahí, no. Bueno, de alguna manera se podría llevar la cuestión de Dios también a la de otra vida, que no lo voy a sacar hoy, ¿no? Miriam, en ese esquema que hizo, ese cuadro sinóptico con dos circulitos, por ahí menciona que Dios es una cuestión también, es una cuestión de lenguaje, ¿no? Se parece a lo que dice Raúl, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque claro, nosotros nos referimos a las cosas con un lenguaje. Ha salido bastante, incluso Denise ha hablado de Yahvé, se ha hablado de Jesús. Fijaos cómo todos de alguna manera hemos tendido a identificar a Dios, que era el Dios de nuestra religión cultural, más o menos, ¿no? Porque incluso ha hablado alguien, me parece que ha sido María José, de guerra de religiones, se ha matado en nombre de Dios. Estamos hablando de dioses mediterráneos, Dios Yahvé, Dios Alá, que son el mismo Dios por otra parte, ¿no? Podría preguntar de manera retórica, ¿y vosotros qué creéis que respondería yo a la pregunta de si es bueno o malo que hayamos matado a Dios? Sería muy interesante. Bueno, Amalda se ha sonreído. A ver, ¿tú qué piensas, Amalda? No, se lo voy a preguntar a todos. Yo pienso que tú estás muy contento con la muerte de Dios porque ya no tienes amarras, no te limita. Entonces, eres ateo gracias a Dios. Ajá, bueno, pero según Denise el ateísmo es imposible. El ateísmo pleno es imposible. Entonces, según Denise, ¿no? Si Denise no aceptaría, si yo no he dicho que sea ateo, ¿eh? Yo dijera que soy ateo, Denise probablemente no lo aceptaría. Decía, bueno, a ver, vamos a ver, pero y me haría todo un planteamiento que... Mirad, siguiendo mi trayectoria en las clases, cuando tocaba el tema de Dios, mis alumnos empezaban a frotarse las manos. Oh, este va a dar unos palos, este va a dejar a Dios, si le quedaba algo lo va a liquidar, porque claro, de alguna manera a veces hago comentarios, parece que soy el adalid del ateísmo, y lo soy en parte, ¿eh? Pues yo no estoy tan seguro que sea tan bueno haber matado a Dios. Más bien, bueno, lo que me parece perfecto que Dios muera porque se lo mate, no se va a morir de viejo, porque no tiene años, ¿no? O sea, hay que matarlo, a Dios sí se lo ha matado. Y matar a Dios en cierto modo está bien, y en otro sentido no está bien. Heidegger habla, estamos en una época de metáforas preciosas en la filosofía, y sobre todo en el horizonte cultural alemán. Heidegger tiene una obra sobre Nietzsche, claro. Heidegger dice, lo he dicho pero lo voy a repetir, estamos en la medianoche de la noche del mundo, porque los dioses han huido, los dioses los han abandonado. Pues si queremos poner los dioses, ponemos los dioses, y podemos poner Dios. Dios ha huido, Dios nos ha abandonado, y por lo tanto nos hemos quedado en la máxima oscuridad. Sin embargo, algunos mortales
en realidad intermediarios entre los hombres y los dioses, que son los poetas, que son los filósofos, que son quizás ese superhombre al cual tiende Nietzsche, son los únicos que son capaces de ir tras las huellas de los dioses que han huido. O sea, advertir que Dios no está, y por eso estamos en la medianoche de la noche del mundo, pero tener la capacidad de poder vislumbrar esas huellas, porque nos llevan a alguna parte. Nuevamente está por una cuestión de lenguaje, claro, es metáfora. Ni se ha matado a Dios, ni se puede matar a un Dios que no existe, o sea, con lo cual esto es pura metáfora. Y sin embargo, yo no estoy tan seguro que eso esté... No, está fenomenal haberlo matado. Al Dios que también se está refiriendo Nietzsche, y en el texto que he dado al final está un poco la clave también, yo lo reemplazo por lo sagrado. Yo, Ni siquiera por dioses, ni por ningún dios extraño, ni por nada. La diosa, bueno, la diosa es otro capítulo que habrá que tratar más despacio, porque sí que me interesa, ¿eh? Me interesa el camino hacia esa diosa. Lo digo con una inocente ironía, pero que no es solo ironía. El problema es que nuestra época es oscura. Yo creo que estamos viviendo una época oscura. Como yo digo, he dicho hace poquito, me parece que ayer, estamos en crisis y siempre hemos estado en crisis. No, nosotros siempre hemos estado en crisis, ¿no? La humanidad siempre ha estado en crisis. Lo que nos interesa en este caso es la crisis nuestra, que habrá que describirla, analizarla, de alguna manera ver qué hacemos con ello. Pero precisamente la pérdida de lo sagrado es la pérdida de lo sublime. Voy a usar metáfora, no tengo más remedio. La pérdida de lo que tiene sentido, la pérdida incluso del buen gusto. Me refiero al buen gusto del arte, pero también al buen gusto en general. Mentir, robar, manipular, agredir, aparte de ser faltas morales graves, son de muy mal gusto. Alguien una vez me dijo, pero entonces tú eres un esteticista moral. Bien, verdad y belleza van unidos. Es imposible llegar a la verdad, una verdad que nunca se la posee completamente. Llegar a la verdad es llegar al bien y llegar a la belleza, ¿no? Entonces esta época ramplona, este siglo XX problemático y febril, y también el XXI, como dice el tango Cambalache, esa es la medianoche de la noche del mundo. Esa época en donde hay una crisis política coyuntural en este momento en España, que la protagoniza una persona que realmente son de los que han matado a Dios y ni lo saben, ¿no? Como la presidenta de Madrid, por ejemplo, ¿no? Ni lo saben. Entonces, ese Dios, el Dios de aquello que nos conmueve, aquello que nos llama, aquello que nos provoca hacia la vida, ese Dios ha muerto. Y lo hemos matado, pero no lo han matado al crucificarlo en una cruz, porque yo no estoy hablando de Jesús. Lo hemos matado porque esta sociedad de consumo, en una época neocapitalista, donde lo importante es, como diría Erich Fromm, el tener sobre el ser, donde todo vale. Eso es precisamente la muerte de Dios. Por supuesto que esto nos llevaría, por eso he dicho yo que es una cuestión de lenguaje, esto nos llevaría, a veces yo lo tengo escrito y lo tengo dicho, o sea, mi opinión está, pero bueno, la repito. Ese Dios, creo que hace un par de clases, en el capítulo el hombre ser espiritual, que está más vivo que nunca, lo que pasa es que lo hemos matado, lo hemos ocultado a la vista de los hombres y de las mujeres. Porque ese Dios
es el Dios que está en nosotros, está en los demás, en nuestros semejantes, y está en la naturaleza, que es donde nosotros somos naturaleza. Decía Jesús, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de metáforas estupendas que ha habido a lo largo de la historia. Donde haya dos o más hablando en mi nombre, ahí estaré yo. Probablemente, nosotros estamos hablando de Dios todos, somos más de dos. Probablemente ese Dios que no contesta, ahora mismo está entre nosotros, metafóricamente hablando. Porque nosotros estamos merodeando, rascando, digamos, lo más sagrado que hay en este animal, en este primate racional que somos nosotros. Precisamente estamos nuevamente haciendo que surja la pregunta por el sentido. Por supuesto que la palabra Dios ha tenido mucho que ver con respuesta al sentido en nuestra historia. Entonces, está muy bien que matemos al Dios metafísico, esto ya lo hemos dicho, ese Dios que... A ver, la causa primera del universo, pero ¿qué se le ocurre rezarle a la causa primera del universo? Decía. Pero no está bien que matemos a lo sublime, lo sagrado que hay entre nosotros y en la naturaleza con que nosotros, de la cual formamos parte. Este es el tema. Hemos perdido... Mira, una buena señal es que a estas horas diversas según los países hemos llegado a ser 16 personas, 15, 16, ahora somos 14 en este momento, que estemos reunidos con toda dedicación y con toda ganas y seriedad hablando de esto. Esto quiere decir que esa luz, por utilizar metáfora, que hay algo que se ilumina en ese camino al superhombre, ese hombre nuevo que estamos llamados a ser. Y la metáfora de Jesús, despojada totalmente de cualquier superstición y cualquier cuestión metafísica, es una metáfora cultural muy interesante, muy, muy interesante. Porque en la historia de nuestro occidente, la primera vez que se inaugura una versión del amor que es el amor humano, el amor amados los unos a los otros, es con este profeta que no escribió nada, al igual que Sócrates, que se llamaba Jesús. Porque el amor griego, por ejemplo, el amor es el amor a la verdad, es el amor de la filosofía. Eros, fundamentalmente, busca la verdad. O también ama la belleza, por supuesto, porque verdad y belleza van unidas. Es eterno y permanente escudero de Afrodita. Pero el amor humano, con todos los altibajos, ese amor sin complejo, por otra parte, que debería ser, si dejamos que quede muerto y bien muerto cierta manera de entender a Dios, es lo fundamental de nuestra cultura. Enrique Dussel, que es entre otras cosas es un gran estudioso y un gran lector al estilo de Francisco, ha estudiado atentamente ni más ni menos que el Capital de Marx. Yo no lo he leído entero, lo he ojeado. Y me decía a mí, lo dice por ahí, pero la vez que estuve con él ya hace como 3 o 4 años, en México, que es el filósofo, el autor que más veces menciona la Biblia, los testamentos, de todos. Hay centenares de citas bíblicas en el Capital de Marx. Feuerbach, que es el padre, dicen, del ateísmo, fijaos el texto de Feuerbach, que es una maravilla, sobre todo cuando habla del agua, del pan, del vino, del bautizo, del ágape, de la comida. Entonces, eso es lo sagrado. Lo sagrado que han reivindicado figuras preponderantes de nuestra historia religiosa, por ejemplo, cultural, me refiero, un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Jesús. En algún momento de este seminario tengo en lista poner un comentario de la encíclica de
Dios me libre, ahí sí, del Papa Francisco, Fratelli Tutti, porque hace un análisis de nuestra época y de paso ahí señala salidas. Conclusión, Dios ha muerto, lo hemos matado, lo que pasa es que lo hemos matado de aburrimiento, lo hemos matado de abandono, lo hemos matado traicionando lo más sagrado, lo más sublime, lo hemos matado. Lo hemos matado con digamos, no siendo solidarios. Lo hemos matado cuando ayer hay un diputado en Madrid que está hablando de la patología psíquica y psicológica de los enfermos de COVID, que por lo visto es un porcentaje cada vez más alto. Una de las afecciones y efectos colaterales del COVID, de manera directa o indirecta, es la falta de salud mental, de salud psíquica, de sufrimiento, de dolor, no sé dónde vamos a ir a parar en ese sentido. Y entonces otro diputado y con el dice, anda, vete al médico, diciendo, déjate de tonterías, con una falta de empatía brutal. En esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, yo decía que aquí, lo he dicho en el otro seminario, pero aquí también lo vamos a hacer, ver un poco las claves de nuestra crisis. Esta situación, como no seamos solidarios, como no seamos empáticos, siempre los que sufren y los que se mueren son los más débiles. Los pobres, los viejos, los enfermos, esa es la gente que se muere. Mientras los demás se divierten, ¿no? O mientras los demás retasean fondos para subvencionar la salud y demás. Porque total parece ser que a ellos no les va a tocar por una serie de motivos. Pues esta es la medianoche de la noche del mundo. En una época, algunos poquitos de la religión judeo-cristiana defendían estas cosas y murieron por estas cosas. No me refiero a Jesús, me refiero a muchos otros, ¿no? Desde los jesuitas de las misiones de la zona de Paraguay y del norte de Argentina, hasta los ataques que recibe Bartolomé de las Casas o Toribio de Mogrovejo, desde los sacerdotes del Salvador, Ellacuría, Martí Paró, etc. O sea, aquí o como diría Dussel, los que vivan allí, los mártires de América Latina. Los mártires de América Latina iban tras las huellas de los dioses que han huido. Y esos dioses que han huido no eran otra cosa que una promesa de esperanza para los más pobres, para que todos se repartan, para que todos podamos gozar de los bienes de la naturaleza a la cual pertenecemos, que también la estamos matando nosotros mismos, con la contaminación, con ciertos tipos de producción que devastan el medio, ¿no? Entonces, bueno, ese Dios, está bien que haya muerto el Dios metafísico, no está tan bien que haya muerto lo sublime, lo sagrado y demás. Para terminar, tenemos que, no decir resucitar, ser conscientes que los dioses han huido y no van a volver, porque somos nosotros los que tomamos el testigo, o deberíamos tomar el testigo de los dioses que han huido. Nosotros somos el hombre nuevo. No es tan pretencioso ser el hombre nuevo. Nosotros somos el superhombre, no es tan pretencioso. Porque para ser hombre nuevo y para ser superhombre basta con encaminarse hacia esa sociedad futura. Nietzsche dice, yo soy un filósofo del futuro. Nietzsche anuncia un futuro. Nietzsche es un gran escritor, utiliza la metáfora. Por supuesto que Nietzsche, como otros, pues se lo ha tildado de loco, porque los que Jesús, por supuesto, seguramente nadie lo entendió, suponiendo que Jesús sea tal como nos lo cuenta las leyendas, ¿no? Bueno, pues esto, no sé si he aclarado algo. La peor ausencia es no advertir la presencia.
Y esa gente que sigue creyendo supuestamente en un Dios y que va a oficios religiosos y se confiesa, como comentaba Marica, o piensa que va a haber otra vida, esa gente es la que menos se ha dado cuenta que Dios no existe, que Dios ha huido, porque se ha despojado a la idea de Dios y a la tradición cultural de Dios de su espíritu, y su espíritu es lo sagrado. Hablaba Francisco de la compasión, la empatía. El tema de compasión en Nietzsche, si entráramos a analizarlo, habría que Kant también estaba contra la compasión. No es que estuviera contra, sino que si nosotros actuamos por compasión, no actuamos de una manera autónoma, y cuando no tengamos compasión, no vamos a actuar de ese modo. Cuando aquel pordiosero que pedía y tú le dabas porque te daba pena, y a otro que te caía mal, porque te parecía que era un borracho, que se iba a gastar el dinero, quién sabe en qué, no le dabas nada. Y Kant dice, no, suponiendo, yo no creo en la limosna, bueno, habría que hablar de estos temas. Si yo actúo por compasión, solamente, pues, es un sentimiento que en el ser humano es muy, muy lábil. Pero en cualquier caso, tenemos que recuperar o hacer que nazca o renazca, porque no sé si la humanidad ha estado guiada alguna vez por la solidaridad, por la compasión, por la empatía, por el respeto a los demás, por el respeto a la naturaleza, no sé, probablemente en algunas comunidades primigenias, no quiero decir primitivas, quiero decir primigenias, es diferente, exista eso. Pero en nuestra historia, una historia basada en el pólemos, en la guerra, sobre todo la historia de Occidente, nunca ha sido vigente. Los que han apostado por ese Dios, que incluso le llamaban Dios, que es lo sagrado, o los eliminaban de una manera o de otra, o físicamente, o los tildaban de locos. Bueno, yo no sé si he aclarado algo. Aquí quedo porque se me ha secado mucho la boca. Si queréis hacer un breve comentario, pasaríamos luego a seguir con Nietzsche.